Chuyện mới, nội dung hoàn chỉnh. Mis rodillas temblaban contra el frío mármol italiano del salón principal, mientras todos los invitados me miraban desde arriba. La copa de vino tinto que acababa de derramarse sobre el vestido de seda blanco de mi cuñada, Beatriz, goteaba como sangre sobre la alfombra persa de 50.000 euros. No había sido mi culpa. Ella misma había chocado contra mí mientras hablaba por teléfono, pero nadie preguntó qué había pasado realmente. «Mira lo que has hecho, estúpida», gritó Beatriz, su voz resonando en el enorme salón de la mansión de los Mendoza en el exclusivo barrio de La Moraleja, Madrid. «Este vestido es de una colección limitada de Valentino. ¿Tienes idea de cuánto cuesta?» «Por supuesto que no. Una mujer como tú jamás podría permitirse ni siquiera tocarlo». Mi esposo Diego estaba parado junto a su hermano mayor, Ricardo, el heredero de la fortuna familiar. Diego no dijo nada. Nunca lo hacía cuando su familia me humillaba. Sus ojos simplemente se desviaron hacia otro lado, como siempre. «Diego, ¿vas a permitir que tu esposa arruine el cumpleaños de mamá?» La voz de Ricardo cortó el aire. Él era todo lo que Diego no era. Seguro, dominante, el favorito. Sabíamos que traer a alguien de su condición a esta familia sería un error. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. Me levanté del suelo, ignorando las miradas despectivas de los 70 invitados, todos ellos parte de la alta sociedad madrileña. Reconocía a algunos, empresarios, políticos, rostros que había visto en las revistas que hojeaba en el supermercado donde trabajaba antes de casarme. «Lo siento», susurré, aunque sabía que no era mi culpa. «Lo siento no paga un vestido de 15.000 euros». Beatriz me miró con desdén, sus ojos recorriendo mi modesto vestido de Zara que había comprado en rebajas. «Aunque trabajaras toda tu vida, jamás podrías pagarlo. Pero claro, tú no trabajas, ¿verdad? Vives de la caridad de esta familia». «Beatriz, por favor». Intentó intervenir Diego débilmente. «No, Diego, ya es suficiente», intervino su madre, doña Gabriela Mendoza de Alcántara, acercándose con su porte aristocrático. Sus joyas brillaban bajo las arañas de cristal importadas de Venecia. «Lucía, querida, creo que sería mejor que te retiraras a tu habitación. Los adultos necesitamos tener una conversación. Adultos. Como si yo, a mis 32 años, fuera una niña. Como si mi título universitario en literatura de la Universidad Complutense no valiera nada porque lo había conseguido con becas y trabajando de mesera por las noches». Caminé hacia las escaleras de mármol, cada paso resonando en el silencio incómodo. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Escuché los susurros, las risitas sofocadas. «Pobre Diego», dijo alguien. «Casarse con una don nadie solo porque se enamoró. El amor no paga las cuentas». «Escuché que ni siquiera tiene familia», añadió otra voz. «Una huérfana que creció en un orfanato de Vallecas». ¿Qué esperaban? Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto directo, porque eran ciertas. No conocí a mis padres. Fui abandonada en la puerta del orfanato Santa María cuando era solo un bebé, envuelta en una manta barata con una nota que decía simplemente: «No puedo cuidarla. Perdón». Esa manta era lo único que tenía de mi pasado. La guardaba en una caja de zapatos en el fondo del armario. Me encerré en la habitación que compartía con Diego en el ala oeste de la mansión. Era la más pequeña, la más alejada del resto de la familia, casi como si quisieran esconderme. Me senté en la cama y finalmente permití que las lágrimas cayeran. Llevaba 3 años casada con Diego. Nos habíamos conocido en una librería del centro, cuando yo trabajaba allí los fines de semana. Él entraba cada sábado, compraba libros de poesía, y eventualmente comenzamos a hablar. Me pareció diferente a otros hombres ricos que había conocido. Humilde, tímido, genuino. Me habló de sus sueños de ser escritor, de cómo su familia lo obligaba a trabajar en la empresa familiar, Grupo Mendoza, un conglomerado de propiedades inmobiliarias valorado en más de 200 millones de euros. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, yo creí que era mi cuento de hadas. Qué ingenua fui. Su familia nunca me aceptó. Desde el momento en que pisé esta casa, fui tratada como una intrusa, una cazafortunas. No importaba que hubiera firmado un acuerdo prenupcial, renunciando a cualquier derecho sobre la fortuna familiar. No importaba que trabajara en un comedor social 3 días a la semana como voluntaria. Para ellos, yo siempre sería la huerfanita de Vallecas que había atrapado al hijo menor. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. «Lucía», era Diego. «¿Puedo pasar? ¿Está abierto?» Entró, luciendo incómodo con su traje hecho a medida de Hermenegildo Segna. Se sentó en el borde de la cama, sin mirarme. «Lo siento», dijo. «Beatriz estaba exagerando. Sé que no fue tu culpa. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?» Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía.
¿Por qué nunca dices nada cuando tu familia me trata así? Es complicado, Lucía. Ricardo es. Bueno, él maneja todo. Si lo contradigo, podría perder mi puesto en la empresa. Mamá también está de su lado. Tengo que mantener la paz. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestro matrimonio? Se frotó la cara con las manos. Te amo, lo sabes. Pero necesitas entender la posición en la que estoy. Iba a responder cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió. Tengo que atender esto, dijo, levantándose rápidamente. Es Ricardo. Hablamos luego. ¿Sí? Y así, me dejó sola otra vez. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. La familia Mendoza tenía el talento especial de hacerte sentir invisible sin ignorarte completamente. En las cenas formales, hablaban sobre eventos sociales a los que yo no estaba invitada, sobre gente que yo no conocía, usando referencias que yo no entendía. Cuando intentaba participar en la conversación, doña Gabriela me interrumpía cortésmente para hablar de otro tema. El viernes por la mañana, una semana después del incidente de la copa de vino, el mayordomo, don Alfonso, me encontró en la biblioteca. Era el único lugar de la casa donde me sentía en paz, rodeada de miles de libros que probablemente nadie más había tocado en años. Disculpe, señora Lucía, dijo con su acento andaluz suave. Don Alfonso era uno de los pocos en esta casa que me trataba con respeto. Ha llegado correspondencia para usted. Me entregó un sobre grueso de color crema con mi nombre, escrito en una caligrafía elegante. Señora Lucía Mendoza. Extraño. Nunca recibía correspondencia aquí. Nadie sabía que vivía en esta dirección excepto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta en papel de alto gramaje con el membrete de Martínez. Asociados. Bufete de abogados. Barcelona. Estimada señora Lucía Vargas de Mendoza, comenzaba la carta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nos dirigimos a usted en representación de nuestro cliente, el señor Eduardo Santana Portillo, empresario residente en Barcelona. Después de una extensa búsqueda que ha durado más de 30 años, el señor Santana cree haber encontrado a su hija biológica, quien fue entregada en adopción en circunstancias difíciles en el año 1992. Los registros del Orfanato Santa María en Vallecas, Madrid, coinciden con los datos que poseemos. Según nuestros archivos, usted fue encontrada en la puerta de dicha institución el 15 de marzo de 1992, con una manta de lana color azul celeste con las iniciales E, S, bordadas en la esquina inferior derecha. El señor Santana solicita respetuosamente la oportunidad de conocerla y discutir esta situación. Entendemos que esta noticia puede ser abrumadora. Estamos a su disposición para responder cualquier pregunta y facilitar un encuentro si usted así lo desea. Una prueba de ADN podría confirmar la relación biológica de manera definitiva. Todos los gastos serían cubiertos por nuestro cliente. Atentamente, Lic. Fernando Martínez Ruiz, socio director. Dejé caer la carta. Mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Mi padre? Después de 32 años, Eduardo Santana. Corrí a mi habitación y saqué la caja de zapatos del armario. Allí estaba, la manta azul celeste, ya desgastada por los años. La extendí sobre la cama y, por primera vez en mi vida, realmente examiné la esquina. Allí, casi imperceptibles por el tiempo, estaban las iniciales bordadas a mano, E, S. Dios mío, susurré. Busqué mi teléfono y googleé Eduardo Santana Portillo Barcelona. Los resultados me dejaron sin aliento. Eduardo Santana Portillo, fundador y CEO de Grupo Santana, uno de los conglomerados tecnológicos más importantes de España. Patrimonio neto estimado, 850 millones de euros. Empresas del grupo incluyen Santana Tech Solutions, pionera en inteligencia artificial, Santana Energy, líder en energías renovables, y Santana Ventures, firma de capital de riesgo. Seguí leyendo. Mi mente no podía procesar la información. Había fotos de él en eventos de gala, reuniones con ministros, inauguraciones de hospitales que había financiado. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso, ojos oscuros que de alguna manera me parecían familiares, y una sonrisa amable. Un artículo de una revista del corazón capturó mi atención. La tragedia personal del magnate Eduardo Santana, la hija que nunca conoció. Lo abrí y comencé a leer. Pocos conocen la historia detrás del éxito de Eduardo Santana. En 1991, siendo un joven estudiante de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, conoció a Carmen Portillo, una estudiante de Bellas Artes. Se enamoraron profundamente, pero las familias de ambos se opusieron a la relación debido a diferencias de clase social. Cuando Carmen quedó embarazada, su familia la obligó a romper con Eduardo y la envió lejos. Eduardo buscó desesperadamente,
pero nunca la encontró. Años después se enteró de que Carmen había muerto en un accidente de tráfico poco después de dar a luz. La bebé, presuntamente, había sido entregada a un orfanato, pero todos los rastros se perdieron. Santana ha dedicado millones a organizaciones de reencuentro familiar y ha mantenido la búsqueda de su hija durante más de 3 décadas. No pasa un día sin que piense en ella, declaró en una entrevista. Es mi mayor fracaso en la vida. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Mi madre había muerto. Pero mi padre me había estado buscando todo este tiempo. ¿Lucía? La voz de Diego me sobresaltó. Estaba en la puerta, mirándome con extrañeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Le mostré la carta con manos temblorosas. Él la leyó, sus ojos abriéndose cada vez más. Esto es increíble, dijo finalmente. ¿Eduardo Santana? El Eduardo Santana. Lucía, si esto es verdad. Necesito hacer esa prueba de ADN, dije firmemente. Necesito saber. Por supuesto sí. Esto podría cambiar todo. Algo en su tono me hizo mirarlo más de cerca. Había un brillo en sus ojos que no había visto antes. ¿Emoción? ¿Interés? Me di cuenta con un escalofrío. Para él, esto no era sobre mi reencuentro familiar. Era sobre el dinero. Llamé al número de la carta ese mismo día. El abogado, Fernando Martínez, fue amable y profesional. Organizamos una reunión para el martes siguiente en Barcelona, en el despacho de abogados. La prueba de ADN se haría ese mismo día. El señor Santana está muy emocionado pero también nervioso, me dijo Martínez. Ha esperado este momento durante más de 30 años. Por favor, entienda que, independientemente del resultado, él simplemente quiere conocerla. Esa noche, durante la cena, le conté a la familia Mendoza sobre la carta. La reacción fue inmediata. Eduardo Santana, Ricardo casi escupió su vino. El de Grupo Santana, es solo una prueba, dije con calma. Todavía no sabemos si. Por supuesto que eres su hija, interrumpió Beatriz, su tono completamente diferente al habitual. Diego nos contó sobre la manta con las iniciales. Es demasiada coincidencia. Miré a Diego, quien evitó mi mirada. ¿Les había contado? Bueno, doña Gabriela me sonrió por primera vez en 3 años. ¡Qué noticia tan maravillosa, querida Lucía! Siempre supimos que había algo especial en ti. ¿Verdad, Ricardo? Por supuesto, mamá. Ricardo me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lucía siempre ha sido parte de la familia. El cambio era tan radical que me dio náuseas. De repente, yo era querida, especial, parte de la familia. Todo porque ahora había la posibilidad de que yo viniera con dinero. Iré contigo a Barcelona, anunció Diego. Como tu esposo, debo estar presente. Yo también voy, añadió Ricardo. Para apoyar a mi cuñada, por supuesto. Por supuesto. El martes llegó demasiado rápido. El viaje en tren a Barcelona fue tenso. Diego no dejaba de revisar su teléfono, probablemente googleando más información sobre Eduardo Santana. Ricardo había insistido en venir, trayendo consigo a Beatriz. Los 4 viajamos en primera clase, algo inusual, ya que normalmente Diego y yo viajábamos en turista mientras su hermano disfrutaba de los lujos. Las oficinas de Martínez, asociados, estaban en un edificio modernista en Paseo de Gracia. La recepcionista nos guió a una sala de conferencias decorada con gusto minimalista. El señor Santana llegará en unos minutos, informó Martínez. Está muy nervioso. Les pido paciencia y comprensión. Cuando la puerta se abrió y Eduardo Santana entró, el tiempo se detuvo. Era más alto de lo que parecía en las fotos, con una presencia que llenaba la habitación. Pero fue su mirada lo que me impactó. Tenía mis ojos. Los mismos ojos color avellana que yo veía en el espejo cada día. Lucía, susurró, y en su voz había 32 años de anhelo. Me levanté, sin saber qué hacer o decir. Él se acercó lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer. Tienes los ojos de tu madre, dijo, su voz quebrándose, y su sonrisa. Dios mío, es como verla de nuevo. Señor Santana, comencé, pero él levantó una mano. Por favor, llámame Eduardo, o papá, si algún día te sientes cómoda haciéndolo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Busqué por todas partes, cada orfanato, cada agencia de adopción, cada registro que pude encontrar. Pero los papeles habían sido alterados, sellados. Alguien no quería que te encontrara. ¿Quién? Pregunté. Su rostro se ensombreció. Mi propia familia, mis padres. Cuando descubrieron que Carmen estaba embarazada, hicieron todo lo posible para separarnos. Incluso sobornaron a su familia para que se la llevaran. Y cuando naciste, pagaron para que los registros desaparecieran. Eso es terrible, dijo Diego acercándose. Soy Diego Mendoza, el esposo de Lucía. Es un honor conocerlo, señor Santana. Eduardo apenas lo miró antes de volver su atención hacia mí. ¿Has sido feliz, Lucía? ¿Tuviste una buena vida?
La pregunta simple me desarmó. Quise mentir, decir que sí, pero algo en su mirada sincera me lo impidió. El orfanato fue difícil, admití, pero las monjas eran buenas. Me ayudaron a estudiar, conseguí una beca para la universidad. He tenido una vida decente. Decente, repitió él, y sonó como si la palabra le doliera. Mi hija merecía más que decente. Merecía el mundo. La enfermera llegó para tomar las muestras de ADN. El proceso fue rápido y eficiente. Los resultados estarían listos en 48 horas, aunque Martínez insinuó que podrían acelerarlo a 24 si era necesario. Mientras esperamos, dijo Eduardo, me gustaría que almorzáramos juntos. Si te parece bien, por supuesto. No quiero presionarte. Me encantaría, respondí sin pensar. Fuimos a un restaurante privado en el piso superior de uno de los edificios de Santana. La vista de Barcelona era impresionante. Durante el almuerzo, Eduardo me contó historias de mi madre, cómo se conocieron en la biblioteca de la universidad, cómo ella amaba pintar al amanecer, cómo su risa podía iluminar una habitación completa. Habría sido una artista increíble, dijo con tristeza. Tenía tanto talento. Y habría sido una madre maravillosa. Diego y Ricardo intentaban constantemente entrar en la conversación, mencionando negocios, inversiones, oportunidades. Eduardo los cortaba educadamente pero firmemente, devolviendo su atención hacia mí una y otra vez. Cuéntame de ti, Lucía, dijo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué sueños tienes? Nadie me había preguntado eso en años. En la familia Mendoza, mis opiniones no importaban. Mis sueños eran irrelevantes. Me encanta la literatura, dije tímidamente. Estudié filología hispánica. Soñaba con ser profesora, o quizás trabajar en una editorial. Pero ¿después de casarme? ¿Después de casarme qué? Presionó Eduardo gentilmente. La familia de Diego pensó que no era apropiado que trabajara, admití. Dijeron que reflejaría mal en ellos si la esposa de un Mendoza tenía que trabajar. Eduardo miró a Diego con una expresión que hizo que mi esposo se hundiera en su silla. Ya veo, dijo Eduardo con frialdad. ¿Qué? Considerados de ellos. Al día siguiente, Martínez llamó temprano. Su voz era emocionada. Tenemos los resultados preliminares. Es una coincidencia del 99,9%. Lucía, Eduardo Santana es tu padre biológico. Me senté en la cama, mareada. Era real. Todo era real. Hay algo más, continuó Martínez. Eduardo quiere invitarte a Barcelona. Ha preparado todo un apartamento para ti en su edificio residencial, si deseas quedarte unos días y conocerse mejor. Sin presiones, por supuesto. Iré, dije inmediatamente. Diego estuvo de acuerdo con entusiasmo sospechoso. Ricardo insistió en que era importante mantener buenas relaciones con la familia Santana. Doña Gabriela me abrazó por primera vez, llamándome mi querida hija con una dulzura que me hizo estremecer. Empaqué mis cosas esa tarde. No era mucho. Nunca me había sentido con derecho de acumular posesiones en la mansión Mendoza. Mientras cerraba mi maleta, encontré mi vieja manta azul celeste. La sostuve contra mi pecho, sintiendo su textura desgastada. Gracias, susurré a la manta. A mi madre que hacía tanto tiempo había partido, a las monjas que me cuidaron, al destino que finalmente me había traído aquí. El apartamento en Barcelona era espectacular. Ático en el edificio más moderno del distrito de Les Corts, con vistas panorámicas de la ciudad. 3 habitaciones, decorado con gusto contemporáneo pero cálido. En la sala principal me esperaba una sorpresa, una pintura enorme, un retrato de una mujer joven de ojos avellana y sonrisa radiante. Tu madre, dijo Eduardo, que había llegado minutos después que yo. Lo pintó un amigo de ella, poco antes de que mis padres la llevaran lejos. Es lo único que tengo de ella, aparte de los recuerdos. Me acerqué al cuadro. Era como mirarme en un espejo del futuro. La misma forma de la cara, la misma nariz ligeramente respingada, la misma sonrisa un poco torcida. Eres idéntica a ella, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. Cuando entraste en esa sala de conferencias, fue como si Carmen hubiera regresado. Los siguientes días fueron un torbellino. Eduardo me llevó a conocer sus empresas, me presentó a su equipo directivo, me mostró proyectos de tecnología que estaban desarrollando, iniciativas de energía renovable que estaban cambiando el país. Era un mundo completamente diferente al que yo conocía. Nunca tuve la oportunidad de ser padre, me dijo una noche mientras cenábamos en su ático. Me casé años después de perder a Carmen, pero nunca tuve más hijos. Mi esposa murió de cáncer hace 5 años. Desde entonces, he estado solo, dedicado al trabajo, esperando el día en que quizás, solo quizás, te encontraría. No estás solo ahora, dije, tomando su mano. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. No, ya no estoy solo, pero no todo era perfecto.
Diego llamaba constantemente. Al principio, fingía preocupación por mí, preguntando cómo estaba, si Eduardo era amable. Pero pronto las verdaderas intenciones salieron a la luz. Lucía, necesito que hables con Eduardo sobre una inversión, dijo en una llamada. Grupo Mendoza está desarrollando un proyecto residencial en la costa. Sería perfecto para Santana Energy. Solo necesitamos. Diego, acabamos de conocernos, interrumpí. No voy a pedirle dinero. No es pedirle dinero. Es crear una asociación familiar, insistió. Somos tu familia, Lucía. No olvides eso. Pero cada día que pasaba en Barcelona, más clara veía la verdad. La familia Mendoza nunca me había considerado familia. Solo me querían ahora por lo que yo podía darles. Eduardo notó mi angustia. ¿Qué pasa, hija?, preguntó. Ya me llamaba hija, naturalmente, y yo había comenzado a llamarlo papá. Le conté todo. Los 3 años de humillaciones, las cenas donde me ignoraban, cómo me trataron como sirvienta en su propia casa. Le hablé del vestido de Beatriz, de cómo Diego nunca me defendía, de cómo doña Gabriela me llamaba la huerfanita cuando pensaba que yo no la escuchaba. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra. Y ahora, terminé con voz temblorosa, ahora que saben quién eres, de repente, soy parte de la familia. Diego no para de pedirme que te convenza de invertir en sus proyectos. Ricardo quiere que organicemos una cena de familias. Es tan falso que duele. Eduardo permaneció en silencio largo rato. Finalmente habló. Lucía, voy a preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. ¿Amas a Diego? La pregunta me golpeó. ¿Lo amaba? Hubo un tiempo en que pensé que sí. Pero ese tiempo parecía tan lejano ahora. Ya no sé, admití. Creí que lo amaba. Pero el hombre del que me enamoré desapareció el día que entré en esa mansión. El Diego que conozco ahora es alguien que deja que su familia me maltrate, que valora el dinero más que a mí, que nunca me defiende cuando más lo necesito. Entonces, necesitas tomar una decisión, dijo Eduardo gentilmente. Y sea cual sea esa decisión, yo te apoyaré. Pero Lucía, quiero que entiendas algo. Eres mi hija, la heredera de todo lo que he construido. No necesitas a los Mendoza, ni a su dinero, ni a su apellido. Tienes el tuyo propio ahora. Esa noche no pude dormir. Pensé en los 3 años que había pasado intentando ser lo suficientemente buena para la familia Mendoza, intentando ganarme su aprobación, su respeto, su amor, y nunca había sido suficiente porque el problema nunca fui yo, era ellos. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Todos eran artículos de prensa. Magnate Eduardo Santana encuentra a su hija perdida después de 32 años de búsqueda. La heredera de Grupo Santana. ¿Quién es Lucía Vargas? De huérfana a heredera. La historia de la hija de Eduardo Santana. Y el más perturbador. Lucía Vargas, esposa de Diego Mendoza y nueva heredera Santana. Fusión familiar de 2 imperios empresariales. Llamé a Eduardo inmediatamente. Lo siento, dijo él. Uno de mis asistentes filtró la noticia. No quería que te enteraras así. Iba a hacer un anuncio oficial esta semana, pero ahora toda España lo sabe. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Diego. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin siquiera saludar. Esto es increíble, Lucía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Eres la heredera de Grupo Santana. Necesitamos volver a Madrid inmediatamente. Mamá quiere organizar una fiesta para celebrar. Los periodistas quieren entrevistas. Esto es enorme para ti, interrumpí. Es enorme para ti y tu familia, no para mí. ¿Qué? Lucía, somos un equipo. Lo que es tuyo es mío. Estamos casados. Con acuerdo prenupcial, le recordé. Renuncié a cualquier derecho sobre la fortuna Mendoza. Y tú renunciaste a cualquier derecho sobre mi fortuna futura, si alguna vez tuviera una. Silencio al otro lado de la línea. Lucía, no seas así. Su voz cambió, volviéndose condescendiente. Sé que estás emocionada y todo es nuevo, pero necesitas pensar con claridad. Tu padre es viejo. Necesitas quien te guíe en el mundo de los negocios. Mi familia tiene experiencia, conexiones. Podemos ayudarte. Como me ayudaron los últimos 3 años, dije fríamente. Dile a tu familia que no regresaré a Madrid. No todavía. Colgué antes de que pudiera responder. Eduardo había escuchado parte de la conversación. Me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Están asustados, dijo. Saben que te perdieron. Ahora intentarán recuperarte de cualquier manera posible. Tenía razón. En los siguientes días, los Mendoza lanzaron una campaña de encanto. Doña Gabriela llamaba diariamente, su voz dulce como la miel, hablando de lo mucho que me extrañaban, de cómo la casa no era lo mismo sin mí. Beatriz enviaba mensajes pidiéndome disculpas por cualquier malentendido. Ricardo llamaba a Eduardo directamente, hablando de oportunidades de negocio,
de unir las familias, pero fue Diego quien finalmente cruzó la línea. Apareció en Barcelona sin avisar, presentándose en el edificio de Eduardo. El personal de seguridad me llamó. Hayon Sr. Diego Mendoza aquí. Dice que es su esposo, y exige verla. Déjalo subir, dije con un suspiro. Cuando entró al apartamento, me impactó cuán diferente se veía. O quizás yo lo veía diferente ahora. El traje caro, el reloj de lujo, el peinado perfecto. Todo parecía una máscara ahora. Lucía, dijo, intentando abrazarme. Di un paso atrás. ¿Qué haces aquí, Diego? Vengo por mi esposa. Esto ha ido demasiado lejos. Entiendo que necesitabas tiempo para procesar todo, pero han pasado 2 semanas. Es hora de que vuelvas a casa. ¿A casa? Repetí. Esa mansión nunca fue mi casa, Diego. Sabes que no. No seas dramática, dijo con impaciencia. Mira, sé que mi familia puede ser un poco intensa, pero ahora que las cosas han cambiado, todo será diferente. Te tratarán con el respeto que mereces. El respeto que merezco, dije lentamente. Diego, yo siempre merecí respeto, desde el primer día, pero tu familia nunca me lo dio, y tú nunca me defendiste, y ahora quieren tratarme bien solo porque tengo dinero. ¿No ves lo enfermo que es eso? Estás siendo injusta. Su voz se elevó. Soy tu esposo. 3 años de matrimonio no significan nada para ti. Significan 3 años de humillación que soporté porque te amaba. Mi voz también se elevó. 3 años esperando que me defendieras, que te pusieras de mi lado aunque fuera una sola vez. Pero nunca lo hiciste. Ni una sola vez, Diego. Porque no podía, gritó. Si contradecía a Ricardo, perdería mi trabajo. Si contradecía a mamá, perdería mi herencia. Tenía que mantener la paz. Preferiste la paz sobre mí, dije. Y finalmente lo entendí todo. Elegiste el dinero, el estatus, la aprobación de tu familia. Me elegiste a mí solo cuando no te costaba nada, y ahora quieres que regrese porque de repente valgo algo para ti. No es así, pero su voz no sonaba convincente. Sí lo es, y lo sabes. Diego, creo que es hora de que seamos honestos el uno con el otro. Esto, gesticulé entre nosotros, esto nunca funcionó realmente. Nos conocimos, nos enamoramos rápido, nos casamos demasiado pronto. Pero apenas cruzamos la puerta de tu casa, todo cambió. Tú cambiaste. La gente cambia, Lucía. Pero el matrimonio es para siempre. El matrimonio requiere amor, respeto, compromiso. Requiere que 2 personas se defiendan mutuamente. Tú nunca me defendiste. Ni una sola vez en 3 años. Se dejó caer en el sofá, la máscara finalmente cayendo. Su rostro mostró algo parecido a la vergüenza. Lo siento, susurró. Tienes razón. Fui un cobarde. Tenía tanto miedo de perder mi lugar en la familia, de perder el dinero, que perdí algo mucho más importante. Te perdí a ti. Por primera vez en 3 años, sentí algo parecido a la compasión por él, pero no era suficiente. Necesito tiempo, dije, para pensar, para conocer a mi padre, para entender quién soy ahora. No puedo hacer eso si estoy constantemente preocupándome por tu familia y sus expectativas. ¿Estás pidiendo el divorcio? Su voz se quebró. No lo sé, respondí honestamente. Solo sé que no puedo volver a esa casa ahora. Tal vez nunca pueda. Se fue en silencio. Verlo irse fue menos doloroso de lo que esperaba. Eduardo me encontró llorando en el balcón media hora después. ¿Te arrepientes? Preguntó gentilmente. No, dije, sorprendida de lo cierto que era. Solo estoy procesando. Por 3 años ese matrimonio fue mi identidad, la esposa de Diego Mendoza. Ahora no sé quién soy. Eres Lucía Santana, dijo, pasando un brazo por mis hombros. Mi hija. Una mujer inteligente, fuerte, que sobrevivió a una infancia difícil y nunca perdió su bondad. Eres heredera de un imperio empresarial. Sí, pero más importante, eres heredera de la fuerza de tu madre y de mi determinación. Eres quien quieras ser. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Eduardo me integró completamente en el negocio familiar, no como una figurehead, sino como una aprendiz genuina. Me enseñó todo: finanzas, gestión, negociación, liderazgo. Descubrí que tenía talento para ello, especialmente para el lado humano del negocio. Tienes el instinto de tu madre para entender a las personas, dijo Eduardo después de una reunión donde había ayudado a mediar un conflicto entre 2 ejecutivos. Y mi sentido para los negocios. Serás imparable. También conocí el lado filantrópico de Grupo Santana. Eduardo había establecido múltiples fundaciones, para huérfanos, para becas universitarias, para mujeres emprendedoras. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue simple: no pude ayudarte cuando eras niña, no pude darte la educación que merecías, las oportunidades que debiste tener.
pero puedo ayudar a otros niños que están donde tú estuviste. Cada niño que ayudamos, cada beca que otorgamos, es mi manera de honrar los años que perdí contigo. Me involucré profundamente en las fundaciones, particularmente en la de becas universitarias. Revisaba personalmente cada solicitud, leyendo las historias de jóvenes que, como yo, venían de la nada pero soñaban con algo más. Fue en uno de esos eventos de becas donde todo cambió. Era una ceremonia de entrega de becas en Madrid. Eduardo quería que yo diera el discurso principal. Estaba nerviosa. Nunca había hablado en público de esta manera, pero cuando vi las caras de esos 50 estudiantes, todos ellos de hogares humildes, todos soñando con un futuro mejor, supe exactamente qué decir. Mi nombre es Lucía Santana, comencé, y todavía me sentía extraño usar ese apellido. Hace 2 meses, yo era Lucía Vargas, una huérfana sin familia, sin dinero, sin futuro aparente. Hoy estoy aquí como la hija del hombre que fundó estas becas. Pero entre esos 2 puntos, hay una historia que quiero compartir con ustedes. Les conté todo. El orfanato, la universidad pagada con becas y trabajos nocturnos, el matrimonio que pensé que era mi salvación, pero que se convirtió en mi prisión. Les hablé de ser humillada por ser pobre, de cómo me hicieron sentir inferior por no tener un apellido prestigioso. Me querían hacer creer que no valía nada sin su dinero, sin su apellido, sin su aprobación, dije, mi voz fortaleciéndose. Pero estaban equivocados. Yo valía antes de encontrar a mi padre. Valía cuando era solo una huérfana con sueños. Valía cuando era una estudiante trabajando 3 empleos. Y ustedes también valen. Cada uno de ustedes, independientemente de dónde vengan, del dinero que tengan sus familias, de los apellidos que lleven. Su valor viene de aquí. Toqué mi cabeza, y de aquí, toqué mi corazón. De su inteligencia, su determinación, su bondad. Nunca dejen que nadie les haga sentir menos. El auditorio estalló en aplausos. Muchos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Yo también. Entre el público, no los había visto al principio, estaban Diego y toda la familia Mendoza. Sus rostros eran una mezcla de shock, vergüenza, y en el caso de Ricardo y Beatriz, furia. Después del evento, intentaron acercarse a mí. Eduardo y su equipo de seguridad los interceptaron educadamente pero firmemente. Lucía necesita espacio, dijo Eduardo fríamente. Les pediría que respeten eso. Soy su esposo, protestó Diego. Tengo derecho. Señor Mendoza, interrumpió el abogado de Eduardo, Martínez, quien también estaba presente. Su esposa ha solicitado oficialmente una separación legal. Los papeles fueron enviados a su dirección esta mañana. Sugiero que los revise con su propio abogado. El shock en la cara de Diego fue genuino. Miró hacia mí, buscando alguna explicación. Lo siento, Diego, dije con calma, pero tomé una decisión. Necesito vivir mi propia vida ahora. No puedo hacer eso estando casada contigo. Esto es culpa tuya. Doña Gabriela señaló a Eduardo con un dedo acusador. Le llenaste la cabeza de ideas, la volviste contra su propia familia. «¿Su familia?», dijo Eduardo con una risa amarga. «Señora Mendoza, yo vi los videos». «¿Qué videos?». La voz de Ricardo sonaba peligrosa. «Los videos de seguridad de su mansión», explicó Eduardo. ¿Sabían que su propio personal de seguridad guardó copias? 3 años de grabaciones. Cada humillación, cada insulto, cada momento en que trataron a mi hija como basura, lo vi todo. El rostro de doña Gabriela palideció. Especialmente me gustó la parte donde usted, señora Mendoza, le dice a su personal que Lucía no puede comer con la familia, porque la huérfana debe conocer su lugar. O cuando usted, Beatriz, la obligó a limpiar su habitación como si fuera una sirvienta. O cuando tú, Ricardo, te burlaste de ella frente a tus socios de negocios, llamándola la caridad de la familia. Eso fue fuera de contexto, tartamudeó Ricardo. No hay contexto que justifique el abuso, dijo Eduardo firmemente. Y si intentan interponerse en el divorcio de mi hija de cualquier manera, si intentan reclamar algo de su fortuna, esos videos se volverán muy públicos. ¿Me he explicado claramente? El silencio fue absoluto. Lucía, Diego intentó una última vez. Por favor. Podemos intentarlo otra vez. Seré diferente, lo prometo. Lo miré realmente por última vez. Vi al hombre con el que me había casado, al hombre que había amado, pero también vi al hombre que había elegido su comodidad sobre mi dignidad una y otra vez. Diego, espero que encuentres a alguien que tu familia acepte desde el principio, dije honestamente. Alguien que venga con el apellido correcto, el dinero correcto, las conexiones correctas, porque yo merecía ser amada sin esas cosas, y tú merecías tener el coraje de amarme a pesar de ellas, pero ninguno de nosotros fue esa persona para el otro. Los dejé allí, en el pasillo del auditorio, con sus trajes caros y sus caras de shock. Caminé hacia mi padre, quien me esperaba con los brazos abiertos. «¿Estás bien?», preguntó.
Más que bien, respondí, y era verdad. Por primera vez en años, me sentía libre. El divorcio se procesó rápidamente. Diego no luchó, probablemente asesorado por sus abogados de que no tenía caso. El acuerdo prenupcial era hermético. Nos separamos con lo que habíamos traído al matrimonio. Él con su apellido Mendoza y su fortuna familiar, yo con mi libertad. Los meses siguientes fueron de crecimiento. Eduardo me enseñó todo sobre los negocios. Me presentó a líderes industriales, políticos, filántropos, pero más importante, me enseñó sobre familia. Una familia no es quienes comparten tu sangre, me dijo una noche mientras cenábamos en su ático. Es quienes elegirían estar contigo, independientemente del dinero, del estatus, de las circunstancias. Es quien te defiende cuando no estás presente, quien celebra tus éxitos sin envidia, quien te levanta cuando caes. Como tú, dije, como yo, sonrió. Y ahora tienes algo que nunca tuve la oportunidad de darte antes. Una familia real. Pequeña. Quizás. Solo tú y yo. Pero real. 6 meses después del discurso en la ceremonia de becas, Eduardo me llamó a su oficina. En su escritorio había una carpeta gruesa. Es hora, dijo. ¿Hora de qué? Hora de que entiendas completamente lo que significa ser Lucía Santana. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, proyecciones financieras, organigramas. Grupo Santana vale actualmente 850 millones de euros. Pero no es solo dinero. Son 20.000 empleados y sus familias. Son las becas que cambian vidas. Son los proyectos de energía renovable que están salvando el planeta. Es responsabilidad. Continúo. Tengo 62 años, Lucía. Estoy en perfecta salud. Planeo trabajar otros 20 años. Pero necesito saber que cuando yo ya no esté, todo esto estará en buenas manos. En tus manos. Miré los documentos, abrumada. Papá, solo han sido 6 meses. No sé si estoy lista. No lo estarás nunca hasta que lo hagas, sonrió. Pero no estarás sola. Tengo un equipo increíble. Y más importante, tienes algo que el dinero no puede comprar. Empatía. Conoces cómo es luchar, cómo es ser ignorada, cómo es tener que probar tu valor. Eso te hace mejor líder que cualquier MBA de Harvard. Tenía razón. En los siguientes meses asumí más responsabilidades en el grupo. Descubrí que tenía talento para ello, especialmente en el lado humano. Los empleados respondían a mi liderazgo porque sabían que realmente me importaban. También expandí las fundaciones. Creé un programa específico para huérfanos que estaban saliendo del sistema a los 18 años, el momento más vulnerable. Les proporcionamos vivienda, educación, mentores, todo el apoyo que yo había deseado tener. Un año después de encontrar a mi padre, me nombraron directora de Impacto Social de Grupo Santana. No era solo un título ceremonial, tenía presupuesto, equipo, poder real para hacer cambios. Fue en una de las visitas a nuestros proyectos en Barcelona que lo vi. Diego. Estaba en un café cerca del edificio de oficinas de Santana. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, el traje no tan impecable como recordaba. Me vio también. Por un momento, pensé que se acercaría, pero simplemente levantó su taza de café en un saludo silencioso. Yo devolví el gesto. Y eso fue todo. Ningún drama. Ninguna escena. Solo 2 personas que alguna vez estuvieron casadas, ahora extraños. Más tarde esa semana, me enteré por conexiones mutuas que la familia Mendoza había caído en tiempos difíciles. Su gran proyecto de desarrollo había fracasado cuando uno de sus socios principales retiró la inversión. Rumores decían que Eduardo Santana había tenido algo que ver con eso, aunque él nunca lo confirmó o negó. El karma es real, fue todo lo que dijo cuando le pregunté. En mi segundo año como Santana, ocurrió algo inesperado. Estaba dando una charla en la universidad donde había estudiado, hablando con estudiantes de literatura sobre cómo encontrar carreras significativas. Después de la charla, una joven se acercó tímidamente. «Señorita Santana», dijo en voz baja. «Soy Valeria. Soy de un orfanato en Salamanca. Su historia me dio esperanza. Yo tampoco conozco a mis padres. Pero usted me hizo creer que eso no me define». La abracé fuertemente, sintiendo las lágrimas en mis ojos. «No te define», le susurré. «Nunca te definas por lo que no tienes. Defínete por lo que haces con lo que tienes». Esa noche le conté a Eduardo sobre Valeria. «Hay miles como ella», dije. Miles de niños que necesitan escuchar que no están solos, que pueden tener éxito, que valen. Entonces, hagamos algo al respecto, dijo Eduardo simplemente. Y lo hicimos. Creamos la Fundación Carmen Santana, nombrada por mi madre, dedicada específicamente a huérfanos. No solo becas, sino un sistema completo de apoyo.
Terapia, mentores, vivienda de transición, asistencia laboral. Invertimos 50 millones de euros el primer año. La prensa nos llamó locos. Demasiado ambicioso, dijeron. No es sostenible, pero lo era, y funcionó. En 5 años, habíamos ayudado a más de 1000 niños a salir del sistema de orfanatos y construir vidas exitosas. Maestros, doctores, artistas, empresarios, cada uno de ellos un testimonio de que tu comienzo no determina tu final. Hoy, 10 años después de encontrar a mi padre, estoy parada en el balcón de mi propio apartamento en Barcelona. No el que Eduardo me dio al principio, sino uno que compré yo misma con mi primer salario como CEO de Fundación Carmen Santana. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Valeria, aquella estudiante tímida que se acercó a mí hace 8 años. Ahora es doctora, trabajando en una ONG médica. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, dice el mensaje. Acabo de firmar el contrato para mi primer libro, De huérfana a doctora, un viaje de esperanza. Quiero dedicártelo. Sonrío, sintiendo ese familiar ardor de lágrimas felices. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Días en que pienso en la madre que nunca conocí, en los años perdidos con mi padre, en el matrimonio que falló. Pero esos días son cada vez menos, porque aprendí algo crucial. Tu valor no viene de tu apellido, tu cuenta bancaria, o quién te acepta en su círculo social. Viene de quién eres cuando nadie está mirando. Viene de cómo tratas a otros. Viene de levantarte cada vez que caes. La familia Mendoza me enseñó lo que no quería ser. Mi padre me enseñó lo que sí podía ser. Y ahora, paso mis días enseñando a otros que ellos también pueden ser cualquier cosa que sueñen. Mañana, Eduardo y yo anunciaremos nuestra iniciativa más ambiciosa aún. Un programa de 1000 millones de euros para reformar el sistema de orfanatos en toda España. Es su legado, dice. Y el mío. Pero esta noche, simplemente disfruto la vista de Barcelona, la ciudad donde mi vida cambió para siempre, la ciudad donde dejé de ser la huérfana que nadie quería, y me convertí en la mujer que yo quería ser. Mi teléfono suena. Es papá. ¿Cena mañana? Pregunta. Quiero escuchar tus ideas para el programa de Andalucía. Por supuesto, respondo. Tengo algunas propuestas que te van a encantar. Siempre las tienes, hija. Siempre las tienes. Cuelgo y miro mi reflejo en la ventana. Veo los ojos de mi madre, la determinación de mi padre, y algo que es completamente mío. La fuerza que viene de sobrevivir, la sabiduría que viene del dolor, y la gracia de perdonar sin olvidar. Soy Lucía Santana, huérfana, superviviente, filántropa, heredera. Pero más que todo eso, soy libre. Y esa libertad vale más que cualquier fortuna.